para la admisión de demandas, así como dice el encabezado del formato que les entregamos, que les mandamos, ¿sí? Entonces, todos ahí con su formato y vean cómo lo establece, cómo va el encabezado. Se dirige al juzgado de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas y se presenta en el Centro de Servicios Auxiliares. Muy bien. Bueno, así es como lo presento escrito, ¿verdad? Hago mi demanda, cumplo con los requisitos, lo presento. Si es una demanda oral, pues entonces es el trabajador el que comparece personalmente a estas oficinas y ahí le toman una declaración para verificar qué fue lo que pasó y qué es lo que quiere, ¿verdad? Bueno, los requisitos, los que están contenidos en el artículo 332, se deben de cumplir tanto en la demanda presentada de forma escrita como en la demanda oral. Los esenciales, solo hay un esencial: señalar el lugar para que el demandado reciba notificaciones. Si no se señala el lugar, entonces se rechaza la demanda. En todos los demás casos, bueno, se consideran requisitos secundarios, no precisamente porque tengan menor valor, sino porque estos sí pueden ser subsanados y la demanda no se rechaza. Artículo 332, perdón, este no es el fundamento, solo disculpen. Aquí se me olvidó cambiar el fundamento. Es el artículo 334, disculpen. 334. Perdón, sí le voy a poner 332 y 334, ¿sí? Y las medidas cautelares, pues que ya vimos, están reguladas en el artículo 332, último párrafo. Las puedo solicitar de una vez en mi demanda. Solo recuérdense y hago énfasis en que para solicitarlas debo de justificar la necesidad de la medida, explicar por qué quiero que me otorguen la medida precautoria, ¿sí? Y la modificación de la demanda. Bueno, esto lo encontramos en el artículo 338, pero antes de que lo vean, escuchen lo siguiente. Vean, vamos a poner un ejemplo. Hoy presenté mi demanda, ¿sí? Llegué al juzgado, llegué al centro de servicios, presenté mi demanda. Pero, bueno, se tardan aproximadamente un día en asignarle el número y asignarle el número y mandarlo al juzgado de admisión, porque recuerden que primero lo recibe el centro de servicios auxiliares, la oficina, y luego lo mandan al juzgado para la admisión de demandas y ahí califican la demanda, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque hay una secuencia que hay que seguir aquí. Entonces, vean. Recibe centro de servicios hoy, el día de mañana llega al juzgado para admisión y el juzgado empieza a calificar si cumple con todos los requisitos. Pero resulta que usted, regresando de presentar su demanda o el día de mañana, se da cuenta que no consignó algo en la demanda, que le hizo falta argumentar algún hecho, realizar alguna petición o se le olvidó acompañar algún medio de prueba, ¿sí? Entonces, bueno, pues no hay ningún problema, puedo ampliar la demanda, puedo ampliar o modificar la demanda, ¿sí? ¿En qué momento lo puedo hacer? Lo puedo hacer inmediatamente al darme cuenta, porque vean, los tiempos reales se manejan así, o así se están, por el momento así están. Si yo presento la demanda hoy, mañana la trasladan al juzgado de admisión de demandas, el juzgado se tarda entre 1 a 2 meses para calificar porque les entran una cantidad de demandas y pues, se tarda entre 15 días a 1 mes para calificar y entre 1 a 2 meses para señalar la audiencia. Es decir, que hoy reciben en el centro, mañana lo trasladan al juzgado de admisión, el juzgado de admisión empieza a calificar, o sea, en el momento que verifique esa demanda, la empieza a calificar. Y una vez que califique, bueno, sí, se le da trámite o no le hace falta algo. Si le hace falta algo, le notifican y le dicen, mire, le hace falta esto. Entonces, previo a darle trámite, cumpla con estos requisitos, ¿sí? Y si está bien todo, pues entonces se le dice, se admite para su trámite y ahí mismo le señalan la audiencia. Bueno, 2 cosas señalan importantes ahí para continuar. Señalan, ¿qué juzgado
es el que va a conocer qué juez y qué juzgado, qué juez de los 30 jueces que hay y qué juez de los 15, qué juzgado de los 15 que hay es el que conoce la demanda. Por ejemplo, se ordena el juzgado de admisión. Bueno, se designa al juez 2A del juzgado segundo o tercer, del juzgado noveno pluripersonal de trabajo y previsión social. Es decir, entonces que le están designando al juzgado noveno y va a conocer el juez A, porque recuerden que en cada juzgado hay dos jueces, A y B, ¿sí? Y entonces, eso es lo que señalan. Imagínense que la audiencia la señalen, califica el juzgado, y que la audiencia se señale para él, pongamos una fecha de aquí a 2 meses, hoy estamos, ¿qué? 19, 20, algo así, ¿verdad? ¿Qué fecha? 19, hoy estamos 19 de marzo, abril, mayo. Imagínense que señalen audiencia para el 20 de mayo o 21 de mayo, y le están notificando a usted de eso de aquí a unos 15 días. Si usted se recordó hoy que presentó la demanda, que se le olvidó algo, consignar algo, argumentar algo, aportar una prueba, no la aportó y se le olvidó, o no pidió algo que tenía que pedir. Si se recordó hoy, mañana, pasado o hasta el 20 de marzo, usted tiene oportunidad para ampliar de aquí al 20 de marzo. Si lo hace antes de la audiencia que está señalada para el 20 de marzo, entonces usted presenta un memorial. Si usted se recordó hoy, o por ejemplo la otra semana, y dice, mejor me adelanto, entonces puede realizar un memorial y decir, ya al juzgado que va a conocer, ¿verdad? Señor juez, ¿qué juzgado dijimos? 10º, ¿verdad? Señor juez 10º, pluripersonal de trabajo y previsión social para el señor juez 10º, pluripersonal de trabajo y previsión social, juez A. Comparezco, me presento como un formato de memorial, de datos de identificación, expongo que comparezco a modificar mi demanda en el sentido que también solicito que se me paguen las extras, porque no lo solicité en la demanda inicial. Muy bien, entonces le van a tener que dar el trámite correspondiente y se va a tener por ampliar la demanda. Ahora, si usted considera que esa ampliación la puede hacer, se acordó hoy o mañana o pasado, pero considera que esa ampliación la puede hacer hasta el momento de la audiencia, lo puede hacer hasta ese momento, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, la ampliación se puede hacer desde que usted se recordó hasta el día de la audiencia, porque es lo que le van a preguntar primero, ¿sí? Después de verificar la presencia de las partes, le van a preguntar si tiene alguna ampliación o modificación. Si usted dice que no y se recuerda después, su derecho precluyó. ¿Se recuerdan? Principio de preclusión. Una vez que se ha materializado un acto, un procedimiento dentro del juicio y pasa ese acto, ya no se puede regresar. ¿Estamos? Muy bien, eso es con respecto a la modificación de la demanda. Bueno, ahora sí, continuemos. La rebeldía. Vamos a hablar de la rebeldía porque esto constituye el acto por el cual se determina que una de las partes no comparece. Antes de hablar de esto, les han trasladado a ustedes ahorita copia de una resolución, que es la que admite para su trámite la demanda. Veámosla. Vamos a ver, aquí la tengo. ¿Les trasladaron esto? No se ve el link. Ay, perdón si no les estoy compartiendo, por favor disculpen, avísenme que no les estaba compartiendo la presentación. Muy bien, ahorita les comparto, disculpen. ¿Logran ver ahorita? Sí, ya se mira. Sí, licenciado. Perfecto, va. Entonces solo les está explicando todo el contexto del punto número 2, ¿sí? Habíamos llegado hasta el 2.3. Aquí está 2.3, 2.
Habíamos llegado a 2.4 y aquí nos habíamos quedado, estaba explicando la parte del punto 2.5, ¿sí? La modificación de la demanda. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la rebeldía, pero antes de, veamos cómo es una resolución que admite para su trámite una demanda. Todas las resoluciones llevan un formato y esos formatos o los requisitos de toda resolución están contenidos en los artículos 141 y al 143 de la ley del organismo judicial. O sea, toda resolución va a ser siempre igual porque es la ley que aplica para todo tipo de resolución judicial, ¿sí? Muy bien, entonces, toda resolución inicia identificando el tipo de juicio y sus números, ¿sí? Juicio ordinario laboral, número 0.1173, 2023, 2600, oficial primero, la identificación del juzgado, juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas del Departamento de Guatemala, juez A. Miren, bueno, aquí ya está designado el juzgado, ya el juzgado, este es el que le está dando trámite, ¿sí? Entonces aquí, vean, incorpores a sus antecedentes el memorial ingresado. 2, se toma nota de la aclaración de la demanda. 3, se previene la parte demandada que debe señalar lugar para ser notificado. 4, en la vía ordinaria se admite para su trámite la demanda interpuesta por Marcelino Cuscúcul en contra de la entidad Newtek Security Sociedad Anónima, de nombre comercial Newtek. 4, se tiene por ofrecido los medios de prueba relacionados en el memorial de demanda. 6, para que las partes comparezcan a juicio oral, se señala la audiencia el 14 de junio de 2023 a las 10 horas, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que rindan en dicha audiencia bajo el procedimiento de continuidad del juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo sin más citarle ni oírle. Se hace saber a las partes que el trámite de este proceso estará a cargo del juzgado cuarto pluripersonal de trabajo y previsión social del Departamento de Guatemala, juez B. ¿Se dan cuenta? Es lo que les estaba explicando, ¿sí? Aquí quien le está dando trámite es, miren, es el juzgado pluripersonal para la admisión de demandas, ¿sí? Perdón, no logro. Miren. Pero voy a darle ingreso a alguien. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí quien está dándole trámite es el juzgado de admisión de demandas. Y luego, este juzgado designó al juzgado cuarto, pluripersonal de trabajo y previsión social del Departamento de Guatemala, juez B. Es decir, que designó al juzgado cuarto y juez B. Y que la audiencia se diligenciará en la sala de audiencias de ese juzgado, dan la dirección del juzgado, se cita a la parte demandada para que se presente a la audiencia programada a prestar confesión judicial, conforme el interrogatorio que se formule bajo procedimiento de declarar la confesa en las posiciones que se le dirijan en caso de rebeldía. 9. Se conmina a la parte demandada para que en la audiencia programada exhiba los documentos relacionados en la demanda bajo procedimiento de imponerle una multa entre 50 y 500 quetzales en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. De cada uno de los documentos exhibidos deberá presentar copia para ser agregado a los autos. 10. Por mandato legal se tiene como parte a la Inspección General de Trabajo. 11. Se invita a las partes a buscar una solución alterna al conflicto acudiendo al centro de mediación que está ubicado en el Centro de Justicia Laboral. Vamos a ver. 12. Para notificar a la parte demandada, líbrese despacho al juez de paz correspondiente, fijándole un plazo, fijándole un día por razón de la distancia. Esto es porque la parte demandada está fuera del perímetro de la ciudad de Guatemala, del municipio de Guatemala. Lo demás solicitado presente para su oportunidad, notifíquese los fundamentos, ¿sí? Bueno, entonces, primero, quiero que por favor vean el memorial que yo les compartí. Si se dan cuenta,
ahí en ese memorial se están pidiendo prácticamente todo lo que está en esta resolución. Se está ofreciendo prueba de confesión judicial, se está ofreciendo prueba de documentos y se está pidiendo que la parte demandada exhiba ciertos documentos. Son dos los que está pidiendo ahí. Y en esta resolución, de los puntos que quiero rescatar o que quiero hacer énfasis, en primer lugar está, número uno, que quien le da trámite es el juzgado de admisión de demandas. ¿Ven? Juzgado para la admisión de demandas. Número uno. Número dos, que designó este juzgado de admisión de demandas, designó al juzgado cuarto y al juez B de ese juzgado, ¿sí? Número tres, señaló la audiencia correspondiente y atendiendo a la clase del día de hoy, apercibió, miren, en toda esta parte. Quiero que le pongan atención a toda esta parte, ¿sí? En esto se basa la audiencia, la clase del día de hoy. Para que las partes vean, para que las partes comparezcan a juicio oral, se señala la audiencia el 14 de junio de 2023 a las 10 horas, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle y oírle. Vamos entonces al fundamento de todo esto. Esto lo encontramos en el artículo 335. del Código de Trabajo. ¿Qué es lo que establece? Pongan atención. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas, a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere, sin más citarle y oírle. ¿Sí? Bajo apercibimiento, es decir, se les dice a los dos, al actor y al demandado, al trabajador y al patrón, se les dice a los dos, señores, se señala la audiencia del 14 de junio para que comparezcan al juzgado a verificar la audiencia oral. El que no venga, es que el apercibimiento es una advertencia, ¿sí? Cuando escuchen apercibimiento, relaciónenlo con una advertencia para que se haga más fácil entenderla. Entonces, bajo apercibimiento, o si quieren entenderlo así, se les advierte que el que no comparezca, se les advierte a los dos que deben de comparecer a esa audiencia con sus respectivas pruebas. Y en caso de que alguien o alguno de los dos no comparezca, se seguirá el juicio en rebeldía del que no comparezca. Si los dos no comparecen, se sigue el juicio en rebeldía de los dos. Si solo uno, pues solo a él se sigue el juicio en rebeldía o así cualquiera de los dos. ¿Sí? Artículo 335. Bien. Para que lo entiendan un poquito mejor, veamos la parte de una audiencia. ¿Sí? Creo que se me fue esto. Permítanme. Aquí está. Vean aquí. Me avisan, por favor, si se escucha el audio. En teoría sí se tendría que escuchar, pero si no, me indican. Por favor, pongan atención. Buenos días, damos inicio a la audiencia programada para el día de hoy dentro del proceso número 9389 del año 2024, a cargo del juez B y oficial sexto del juzgado cuarto pluripersonal de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala.
Se verifica la presencia de las partes como demandante Gladys Vidal López. Gracias. Y se encuentra acreditado el abogado Efraín Marroquín para auxiliarla. Muy buenos días, honorable señor juez, presente. Gracias. Por la parte demandada, la entidad Blackstone Security, Sociedad Anónima, se establece que no se encuentra presente, no obstante, se hace constar que en el proceso consta, para la redundancia, que se encuentra notificada de la presente resolución. Se admite para trámite la demanda en un lugar proporcionado por la parte actor. De esa cuenta, entonces, se le pondría la palabra a la parte demandante para que si tiene alguna ampliación o modificación a su demanda. No, honorable señor juez, se ratifica en todo su contenido y los memoriales por medio de los cuales se evacuaron premios. Gracias. No, que tiene entonces. Suspendo hasta ahí por una razón. Y es con respecto a esta parte de aquí. ¿Se dieron cuenta? La audiencia fue señalada, esta audiencia fue reciente y tenía hasta ese momento la trabajadora, la parte actora, para modificar su demanda, modificar o ampliar. No, se dieron cuenta, el abogado dijo no hay ninguna modificación ni ampliación, ¿sí? Hasta ese momento tenía. Si él se hubiera acordado antes, lo pudo haber hecho, pero tenía que haber presentado un memorial diciendo, bueno, modifico en este sentido. Y si no, pues lo podía hacer en ese momento. Ese es el punto que quiero rescatar ahorita de esto. Continuemos. Ahora, ahí ya se dijo que no, ¿verdad? Solo quiero ver. Adelante, Neri. Licenciado, buenas noches. Solo una pregunta. Para ampliar la demanda, si lo hace antes de la primera audiencia, debe ser por medio memorial. Pero si se hace en el momento de la audiencia, puede ser así sin el memorial, directamente exponérselo al juez. Lo puede hacer de las dos formas, Neri. Si, por ejemplo, les voy a poner, ahí les pongo algunos ejemplos para que lo entiendan. Imagínense que lo que usted quiere ampliar es bastante. Sí, es así, es bastante, ¿verdad? O sea, ¿qué les puedo decir? Y he tenido algunos casos, principalmente con el Estado, cuando demandan al Estado. A veces los trabajadores presentan una demanda que realmente no llena, o sea, no es que no llene, sino es bastante escueta, lleva poca información, pero lleva los requisitos esenciales. Entonces le dan trámite. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque lo que pasa es que a veces el trabajador, les pongo un ejemplo, el trabajador llega con ustedes el día de hoy, ¿sí? Y les dice, licenciado, fíjese que ya a mí me despidieron y pues quiero ver si voy ante un juzgado de trabajo o qué me aconseja para presentar una demanda y reclamar mis derechos. Y usted lo primero que le va a preguntar, ojo esto, como abogados lo primero que tienen que preguntar al respecto es, ¿cuándo fue el despido? Imagínense que el despido fue cabalmente hace 30 días, hace 29 días. Es decir, que ya solo tienen el día de mañana para presentar la demanda, ¿sí? Porque recuerden que tienen 30 días para presentar la demanda. Y ustedes cuando verifican el día de hoy, híjole, el plazo se nos vence el día de mañana. Entonces a usted ya no le da tiempo de presentar una demanda así, pues tal vez sí, pues, pero imagínense, va a tener que correr para hacer una demanda. Entonces, usted lo que verifica es darle más o menos cumplimiento al artículo 332 para hacer su demanda de la mejor manera posible y presentarla mañana. Solo con el hecho de que interrumpir el plazo, ¿verdad? Porque aunque no le den trámite el día de mañana, pero una vez usted lo presentó, ya interrumpió la prescripción, ¿sí? Ya no le aplica la prescripción. Entonces, llega el día, entonces dice usted, bueno, entonces ahorita, del día de mañana, se entera a los pocos días, le dieron trámite, perfecto, ya interrumpió la prescripción. Esa era la que usted quería como abogado, ¿verdad? Y entonces, el día le señalan audiencia y usted, bueno, me señalaron audiencia, entonces ahora voy a perfeccionar mi memorial. Y usted se sienta a hacer un memorial de ampliación porque considera que es mejor. A mi consideración, y como punto de vista muy personal y por la experiencia que les puedo decir, que yo preferiría ampliar mi demanda de forma escrita.
Si lo que voy a ampliar es solo algo sencillo, por ejemplo, solo voy a ampliar con un medio de prueba, no acompañé, por ejemplo, un recibo de pago o un cheque o algún documento, entonces ahí digo, no, señor juez, quiero ampliar mi demanda en cuanto a medios de prueba porque quiero esto. O, por ejemplo, si pido un informe, señor juez, quiero ampliar mi demanda con respecto a un medio de prueba para solicitar un informe al banco tal, o al IX, o a la SAT, o un informe. Si solo es para ampliar un medio de prueba, entonces ahí sí no, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, lo que quiero ampliar son argumentos y es bastante, es preferible que se presente un documento, un memorial. ¿Por qué? Porque usted va a tener más fresco y va a tener el antecedente de qué es lo que está haciendo y también para su expediente personal usted va a tener bien claro lo que amplió. Lo que pasa es que, mire, si yo lo hago oral y es bastante, posiblemente ni me acuerde qué tanto fue lo que amplié. Por supuesto, ahí van a estar los registros, pero no es lo mismo que usted tenga ahí su documento, ¿sí? Entonces, esto es como un consejo que yo les puedo dar, pero lo pueden hacer de las dos maneras, ¿sí? Lo pueden hacer escrito o lo pueden hacer verbal u oral, ¿sí? Bueno, continuemos. Muy bien, ahora sí. Entonces, en la parte, aquí ya amplió, ya dijo, bueno, se preguntó, ya dijo, no, no tengo nada más que ampliar. Mire pues, en el orden de cómo se desarrolla una audiencia, primero se verificó la presencia de las partes, se estableció que estaba presente solo la parte actora y se estableció que la parte demandada no está presente. 2, se preguntó a la parte actora si tiene alguna ampliación o modificación, dijo no, que no. Entonces ahora hacemos efectivos los apercibimientos. Estos, miren, verificamos, como no está presente la parte demandada, entonces ahora vamos directamente a establecer la rebeldía. Escuchen. Son modificaciones y me incluye la parte demandada. Voy a regresarlo. Buenos días, damos inicio a la audiencia programada para el día de hoy dentro del proceso número 9289 del año 2024, a cargo del juez B y oficial sexto del juzgado cuarto pluripersonal de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala. Se verifica la presencia de las partes como demandante Gladys Vidal López. Gracias. Y se encuentra acreditado el abogado Efraín Marroquín para auxiliarla. Muy buenos días, honorable señor juez, presente. Gracias. Por la parte demandada, la entidad Blackstone Securities, sociedad anónima, se establece que no se encuentra presente, no obstante, se hace constar que en el proceso consta, para la redundancia, que se encuentra notificada de la presente resolución. Se admite para su trámite la demanda en un lugar proporcionado por la parte actora. De esa cuenta, entonces, se le confiere la palabra a la parte demandante para que si tiene alguna ampliación o modificación a su demanda. No, honorable señor juez, se ratifica en todo su contenido y los memoriales por medio de los cuales se evaluaron premios. Gracias. A lo que quiere entonces ampliaciones o modificaciones, y me incluye que la parte demandada no se encuentra presente, es efectivo el apercibimiento contenido en la resolución del 3 de diciembre del año 2024 y se procede a seguir el juicio en su rebeldía. Por la misma razón, Miren, suspendo aquí. Como no compareció, se hizo efectivo el apercibimiento. ¿Cuál? Aquí está, miren. Por eso les digo, esta es la parte a la que le tienen que poner atención. A las partes se les citaron, se les dijo que comparezcan con sus medios de prueba. Y el que no comparezca, se continuará el juicio en su rebeldía. Entonces, se verificó que no compareció y se hizo efectivo el apercibimiento. Se hizo efectivo el apercibimiento y se dijo, bueno, se hace efectivo el apercibimiento y se continúa el juicio en su rebeldía. De diciembre del año 2024, Fueron premios. Gracias. A lo que quiere entonces ampliaciones o modificaciones, y me incluye que la parte demandada no se encuentra presente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la resolución del 3 de diciembre del año 2024 y se procede a seguir el juicio en su rebeldía. Por la misma razón, se releva la fase de la conciliación. Esto ya no es parte de la clase de hoy, pero quiero que lo terminen de ver. Miren, porque vamos a llegar a una parte que es la confesión ficta. Se releva la fase de la conciliación. Recuérdense que después de la fase en la que bueno, primero, el orden. Se
se verifica la presencia de las partes, una vez verificada la presencia, se establece si la parte actora quiere ampliar o modificar. 3, en el orden que tendría que hacer, la parte demandada tiene la palabra para asumir una actitud procesal, pero como aquí no compareció y se le declaró rebelde, tocaría la fase 4, que es la conciliación, pero no puede haber conciliación si la otra parte no está. Recuerden que la conciliación tendría que ser entre los dos y no está. Entonces se releva la fase de la conciliación y de ahí nos pasamos de una vez a la fase de la prueba. El artículo 240 del Código de Trabajo y se procede a verificar los medios de prueba que han sido ofrecidos por la parte demandante. La parte demandante ha ofrecido como medios de prueba los recibos documentos que prueben que la parte demandada hizo efectivo los pagos de las reclamaciones que se hacen, de las prestaciones que se hacen por el periodo del 7 de febrero del 2024 al 2 de mayo del 2024. Los libros de salarios por el mismo periodo, las copias de las planillas reportadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por el mismo periodo, los documentos, estos últimos 3 a través de la exhibición de documentos, y se ofrece como prueba documental acompañada de la demanda la copia de la patente de comercio de la entidad Blackstone Securities Sociedad Anónima, como prueba de confesión judicial, la que deberá prestar la entidad Blackstone Securities Sociedad Anónima, y por último las prestaciones legales y humanas. Explícame. Pregunto a la parte demandante si los medios de prueba que fueron ofrecidos oportunamente se propondrán para su licenciamiento o se desiste de alguno de ellos. No, señor juez, no se desiste de ninguno. Son los propuestos y ofrecidos. Muy bien. Se tienen entonces por propuestos los medios de prueba que han sido descritos e individualizados, toda vez que no son impertinentes y tampoco contrarios a derecho, o más en lo que refiere el artículo 344 del Código de Trabajo, que establece la calificación que deben realizarse los medios de prueba. Por lo que con citación de la parte contraria se tiene como medios de prueba, y para el diligenciamiento respecto a la exhibición de documentos, pues con la incomparecencia de la parte demandada no es posible su diligenciamiento, no obstante existe un apercibimiento que existe al respecto en la resolución del 3 de diciembre del año 2024, y se hace efectivo el apercibimiento relacionado, procediéndose a determinar lo que corresponda de cada uno de esos medios de prueba al momento de valorarse la prueba de la sentencia. Respecto a la confesión judicial, solicito las preguntas para su calificación. Se presentan un total de 9 preguntas, todas se encuentran redactadas y dirigidas en la forma que lo contempla el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil, en aplicación supletoria que permite el artículo 326 del Código de Trabajo, por lo que se califican como válidas. Y también atendiendo a lo que fue resuelto en la resolución del 3 de diciembre del año 2024, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la misma respecto de esta confesión, y en virtud de la incomparecencia de la parte demandada, se le declara confesa en las preguntas calificadas como válidas. De igual manera, el resultado de esta prueba se obtendrá al valorarse la misma cuando se dicte la sentencia. Muy bien. Con ello damos por concluido el licenciamiento de la prueba. Y damos también por concluida la presente audiencia cuando son las 12 horas con 6 minutos. Bueno.
por favor, la pregunta, pero a ver, vamos a ver una audiencia más. Solo que aquí no tengo buen video y me dicen si de igual manera. ¿Verdad? Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy. Siendo la hora en punto para dar inicio, se verifica la presencia de las partes dentro del proceso 7127 del año 2019 a cargo del juez B y oficial cuarto del juzgado. Solo, perdón, aquí no tengo muy buen video, pero sí logran ver más o menos la imagen. Aquí está la parte demandante, aquí tendría que estar la parte demandada, no llegó, como ustedes pueden ver, y aquí vamos a empezar la audiencia, dura poco. Entonces, solo me confirman, por favor. No se ve bien, Lick, pero sí se escucha bien. Ah, va, perfecto, entonces sigamos. Cuarta Nacional de Trabajo y Previsión Social. Como parte demandada, el señor Uber Rolando Chávez Molina, ¿se encuentra presente? No se encuentra presente, señor juez. Como parte demandante, el señor José Estuardo Reyes Fernández. Solo les voy a pedir, por favor, que prendan su micrófono en el botoncito verde. Ahí está, gracias. El abogado que se encuentra representando, buenos días, licenciado Abner Fernando Castillo Delgado. Muy buenos días, señor juez. Muy buenos días, Bien, se verifica entonces la presencia de la parte demandante y se establece la identidad del actor y del abogado que lo acompaña con base en los documentos de identificación que se me han puesto a la vista en este momento y que serán devueltos al finalizar la audiencia. Bien, se verifica entonces que no se encuentra presente en la parte demandada. Y que la misma se encuentra notificada tanto de la resolución que admite para su trámite la demanda como la resolución que señala la presente audiencia, la primera de fecha 16 de agosto del 2019 y la segunda de fecha 17 de agosto del 2020. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicha resolución en cuanto a seguir el juicio en rebeldía por su incomparecencia en la parte demandada. Muy bien. Se le confiere entonces la palabra a la parte actora para que se manifieste en cuanto a la ampliación, modificación o ratificación de su demanda. Ratificamos la demanda, señor juez. Se tiene entonces por ratificada la demanda presentada por el demandante José Eduardo Reyes Fernández. Y en virtud de la incomparecencia de la parte demandada, es posible llevar a cabo la fase en donde se pronuncie o manifieste la actitud procesal a asumir frente a la pretensión que se ejerce. De esa cuenta se confirma entonces la rebeldía de la parte demandada
Así también se releva el periodo de la conciliación que establece el artículo 340, toda vez que no se encuentra presente en la parte demandada. Se procede entonces a verificar los medios de prueba que tenga a bien proponer la parte actora. Tiene la palabra el abogado de la parte actora. Se había propuesto en nuestra demanda inicial los libros de salarios, copia de planillas, el contrato de trabajo que debería presentar la parte patronal, confesión judicial que debería presentar la parte patronal por sí mismo y no por medio de apoderado, fotocopia del carnet de el señor José Estuardo Reyes Fernández, y así también copia de la patente de comercio de empresa de Cheers Importaciones a nombre de Uber Rolando Chávez Molina. Bien, con citación de la parte contraria, se tiene como medios de prueba los documentos que la parte actora propone, toda vez que los mismos no son impertinentes y contrarios a derecho, con base en lo que establece el artículo 344 del Código de Trabajo. Asimismo, estos documentos debieron de ser aportados o exhibidos en esta audiencia, tal como se le ordenó a la parte demandada en la resolución que admite para su trámite de fecha 16 de agosto del 2019, numeral romano 10. Por lo que la sentencia será la valoración correspondiente de estos medios de prueba. Asimismo, se resolverá en cuanto a el apercibimiento de la multa que se hace referencia en dicho numeral. Para el diligenciamiento de la confesión judicial, pregunto al abogado si trae consigo la plica correspondiente o el pliego de cotizaciones. Claro que sí, señor. Claro que sí, señor. Pues ahorita se lo... Ajá, por favor. No, aquí. Dice la misma. Y aquí abajo. Se te oye. Muy bien.
Se ha presentado entonces para la confesión judicial un pliego de posiciones con un total de 10 preguntas, de las cuales se les califican a número 4 por ser imprecisa. Las demás se tienen como válidas por encontrarse dirigidas y redactadas de conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. De esa cuenta, entonces, se tiene por diligenciada también la confesión judicial con citación de la parte contraria. Muy bien. Habiendo entonces realizado el diligenciamiento, la proposición y el diligenciamiento de los medios de prueba que han sido propuestos por el actor, se da por finalizada la presente audiencia cuando son las 11 horas con 2 minutos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos otra vez en el orden. Ahora sí veamos los conceptos. Ya que han visto ejemplos claros de esto, veamos los conceptos respecto de la rebeldía. ¿Qué es entonces la rebeldía? Primero, para darles una definición, podemos decir que es la incomparecencia de una de las partes llamadas al proceso simple, ¿sí? Por supuesto, podemos encontrar una definición mucho más amplia, pero para efectos de entenderla, la rebeldía es la incomparecencia de las partes, de los sujetos procesales o de las partes llamadas a la audiencia o al proceso. Eso es la rebeldía, ¿sí? Es la incomparecencia de una de las partes al llamamiento que se le hace a la audiencia correspondiente o al proceso. Recuérdense que dentro de las actitudes procesales que puede tomar la parte demandada está comparecer y contestar la demanda o no comparecer. Y a eso se le llama rebeldía. Y entonces se le apercibe, previo a declarar rebelde a una de las partes, se le apercibe. Por eso es que en la resolución que admite para su trámite la demanda se indica que se le debe, que se les apercibe de que si no comparecen se les declara rebelde. Antes de dar la palabra, explico lo siguiente. Aquí, si se dieron cuenta en las dos audiencias, quien no compareció es la parte demandada. ¿Qué pasa si no comparece la parte actora, es decir, el trabajador? ¿Se le declara rebelde? Sí, porque la resolución, vean la resolución. La resolución aquí dice: bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo. ¿Sí? No solo se apercibe al demandado, es decir, el apercibimiento es a los dos, porque se les dice, miren, se señala la audiencia el 14 de junio. Quien no comparezca, es decir, cualquiera de los dos, se le declarará rebelde. Se seguirá el juicio en su rebeldía. Y entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta en el caso del demandado, si no comparece, pues se sigue el juicio en su rebeldía prácticamente. Bueno, me voy a adelantar al punto número 3 para que cuando lo veamos ya se recuerden aquí al punto número 3, rebeldía y confesión ficta. ¿En qué consiste? La confesión ficta es que se va a tener por cierto todo aquello que el trabajador está argumentando o que la contraparte está argumentando. ¿Dónde podemos observar esto? Se dieron cuenta que cuando se presentó el pliego de preguntas, la confesión judicial consiste en dirigirle preguntas a la parte demandada o se pueden dirigir preguntas a ambos, ¿verdad? La confesión judicial consiste en dirigir preguntas. En este caso, el demandado no llegó, el trabajador presentó sus preguntas, se calificaron y prácticamente se le declaró confeso en todas estas preguntas. Me voy a adelantar un poquito a estas preguntas. Tienen una forma de cómo dirigirse.
y estas están contempladas en el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil. No lo ven, esto solo es para que lo entiendan, porque vamos a llegar a una parte de las pruebas y ahí lo voy a explicar más ampliamente. Tiene una forma de cómo dirigirse. 3 reglas básicas de la pregunta es, primero, que se tiene que dirigir en sentido afirmativo. Por ejemplo, la fórmula sería, diga si es cierto. Ahí ya la estoy dirigiendo en sentido afirmativo. No puedo meter dentro de la pregunta nada que lo contextualice en sentido negativo, porque si no me la descalifican por eso. ¿Sí? Diga si es cierto que usted contrató a Juan Pérez el 20 de marzo del 2021. Muy bien. ¿Cuál es la idea? Bueno, primero voy a explicar los 3 requisitos esenciales. Primero, tiene que estar dirigido en sentido afirmativo. 2, tiene que contener un solo hecho. Si lleva 2 hechos, deben de estar íntimamente ligados. Y número 3, deben de ser claras y precisas las preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces, le pregunto con la fórmula. Diga si es cierto que usted contrató a Juan Pérez el 20 de marzo del 2021. Diga si es cierto que usted le pagaba 5,000 quetzales mensuales en concepto de salario. Diga si es cierto que usted le adeuda indemnización. Diga si es cierto que le adeuda bono 14. Diga si es cierto que le adeuda vacaciones. Diga si es cierto que... Entonces, ¿cuál es la idea o por qué la ley contempla que se deben de redactar en sentido afirmativo? Porque prácticamente ahí el trabajador con la pregunta o el que dirige las preguntas, con la pregunta está afirmando un hecho. Si el trabajador si quien debe de contestar las preguntas no comparece, prácticamente se tiene por afirmado ese hecho. Porque la consecuencia de que no comparezca es que todas las preguntas son afirmativas. Es decir, la respuesta sería de cada pregunta por no comparecer es sí, 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 sí. Y por eso se le llama una confesión ficta. Una confesión que castiga a quien no comparece. ¿Sí? Y se le declara confeso. Ese es el sentido de dirigirlas en esa forma. Entonces, la rebeldía, en principio, constituye la incomparecencia del llamado a una audiencia o a un juicio, y las consecuencias respecto a la confesión ficta es que todo lo que está diciendo el trabajador, y si le dirige preguntas a través de la confesión judicial, todas estas se consideran afirmativas. Y con eso prácticamente se probó todo. ¿Sí? Muy bien, ahora sí. ¿Quién estaba preguntando? Adelante, por favor. ¿Alguien preguntó? ¿No? Adelante, Joseph. Gracias, doctor. Buenas noches. Una consulta. Bueno, en este caso se está llevando el proceso de manera oral, ¿es necesario también presentar estas preguntas de manera escrita o todo se manejaría solamente oral? Disculpe. Gracias. Perfecto, no tenga pena, Joseph. Como les digo, vamos a llegar a una unidad de pruebas exclusivamente, ahí lo voy a explicar de forma más amplia, pero para contestarle a Joseph, las preguntas se pueden dirigir de forma escrita o de forma oral. ¿Sí? Perfecto, pero gracias. Voy de nuevo a la pregunta que hizo Neri hace un momento. ¿Puedo presentar la ampliación de forma escrita o oral? Es mejor que las presenten escritas, ¿sí? Porque si las presentan orales, de pronto y no las formulan bien y se las van a descalificar. Por supuesto, tienen oportunidad de dirigirlas posteriormente, de replantearlas, por decirles algo. Pero en ese replanteamiento se pueden confundir y tal vez no van a preguntar lo que ustedes quieren preguntar. Entonces, no hay nada mejor que estar sentado en su computadora un día antes y pensar bien lo que van a preguntar para que sepan que están preguntando. Porque en ese momento, miren, por más experimentados que estén, los nervios los pueden traicionar o la cantidad de información que tengan en ese momento los puede traicionar. Entonces es mejor que se anticipen. Pero si en dado caso no las hicieron, pues ahí, ¿verdad? Ahí sí que van a tener que sacar esa capacidad que tienen como abogados y plantearlas de forma oral en ese momento, si es que se diera el caso. ¿Sí? Pero pueden hacerlo de ambas formas. Muy bien. Continuemos. Entonces, vean. Eso sería la rebeldía
si lo queremos definir o entender de una forma muy puntual. Es la incomparecencia de una de las partes al llamamiento que se le hizo a una audiencia o al proceso, ¿sí? Ahora bien, hablemos de la naturaleza jurídica de la rebeldía. La naturaleza de la rebeldía es eminentemente procesal, ¿sí? Es una figura eminentemente procesal, por lo tanto su naturaleza es procesal. ¿Por qué procesal? Si bien a través de la rebeldía se va a obtener un beneficio más inmediato y certero de lo que está pidiendo la contraparte, solo se produce en el proceso. La rebeldía no puede producirse en otra fase que no sea en el proceso o en otra instancia que no sea dentro del proceso. El fin primordial de la rebeldía es que el proceso no se vea paralizado, no se vea imposibilitado de continuar con su trámite. Tiene como consecuencia, la rebeldía es consecuencia de la pasividad o inactividad del demandado o el que no comparece al juicio. Y por esta inactividad del demandante, al ausentarse del proceso que se ha promovido, en el caso especial del procedimiento ordinario laboral, pues prácticamente la consecuencia es que el proceso se siga. ¿Por qué? Miren, pues, lo que pasa es que, vean, yo demando a una persona, en laboral, civil, administrativo o en cualquier rama del derecho, salvo penal, eso es aparte. Yo demando a una persona. Para que la litis se trabe, para que el proceso se instaure, necesariamente tiene que comparecer la otra parte. No tiene sentido que yo demande a alguien si esa parte nunca va a comparecer. Entonces, la rebeldía nace a consecuencia de aquellas personas que se les llama y no comparecen. Porque si ustedes se dan cuenta, pregúntense ustedes, ¿estaría violentándose el derecho de defensa al declarársele confeso o rebelde a alguien que no compareció a una audiencia? No. Porque se le llamó, se le notificó, se le dijo, mire, tiene que comparecer a tal lugar. Y recuérdense que ahí no está bajo su discreción el comparecer o no, porque ahí entra la fuerza coercitiva que tiene el Estado de obligar a las personas a someterse a un juicio cuando son llamados para este. Esa es la fuerza que tiene el Estado, que no tiene nadie más que el Estado a través de los jueces. Entonces, si se le está llamando a alguien para que comparezca, tiene que comparecer. Si no comparece, el castigo es que se sigue el juicio en su rebeldía, porque el órgano jurisdiccional, para que el proceso avance, necesita trabar la litis. Y la litis se traba al momento de que la parte es notificada y se le dice, usted está siendo demandado, tiene que comparecer a este juicio. Se le confiere tal plazo o en todo caso se le ordena que comparezca tal día a una audiencia. Y si no comparece, pues se seguirá el juicio en su rebeldía. Es decir, se seguirá el juicio que aunque usted no comparezca. Y los efectos de que no comparezca es de que si la parte que lo está demandando le dirige preguntas, a usted se le va a declarar confeso en esas preguntas. Entonces, el hecho de no comparecer es sumamente perjudicial, como ustedes se podrán estar dando cuenta. La naturaleza de la